todos. Today I'm going to introduce this investigation about predictions of delays to takeoff and departure times at the El Dorado International Airport using machine learning and artificial intelligence algorithms. Esta investigación fue hecha por los ingenieros Cristian Lozano, Pedro Melo, Jaime Orduy y el subteniente Edwin Rativa, y quien les habla, Juan Andrés Bermúdez, estudiante de Ingeniería Aeronáutica de último semestre en la Escuela de Aviación del Ejército en conjunto con la Fundación Universitaria de los Libertadores. ¿Por qué se hace esto? Nosotros sabemos que El Dorado en las últimas semanas, en los últimos meses, se ha convertido en el hub principal de toda América Latina, superando a los aeropuertos de Ciudad de México y el de Río de Janeiro. Los datos que se extrajeron para generar este modelo de inteligencia artificial nos dicen que hay cerca de 280.000 operaciones anuales y casi 800 vuelos diarios. Entonces, un retraso, así sea de 5 o 10 minutos, va a afectar los slots de salidas, los slots de llegadas, y esto va a afectar a los pasajeros y a las líneas, afectando su reputación de manera económica, social y todo lo que sabemos que conlleva un retraso. Se evidenció que los métodos tradicionales que usan estadística descriptiva son muy limitados, entonces no pueden generar esas correlaciones que hay de distintas variables para poder predecirlo, por lo que se identificó que se requieren modelos más precisos y robustos. So we can see here, after the pandemic of COVID-19, the aeronautic industry has a growth that is important, and we usually see more passengers, more airplanes flying through our airports. So a delay could be could damage the reputation of the airport, the reputation of the airline. So we need to take action in order to lower these affections. Here we can see the movement of passengers between January to April 2025 and 2024. International has a growth of 8.3%. Domestic has the same level as the last year, and the movement of carga and mail. International has a growth of 2.5% and domestic 7.1% between 2024 and 2025 in the months of January to April. So the aeronautical industry is increasing, and it is important to take care of the delays. Los objetivos del estudio, claramente predecir estos retrasos en despegues y aterrizajes, usando modelos de aprendizaje automático supervisado, lo que quiere decir, por ejemplo, en la conferencia magistral de ahorita, nos decían que supervisados que nosotros ya le teníamos los labels de salida, le decíamos qué es lo que esperábamos. Estos modelos de aprendizaje automático supervisado son basados en árboles de decisión, que son mejores para cuando se requiere temas de fechas y cosas de tiempo. Se incorporaron adicionalmente variables meteorológicas, operativas y de calendario que luego explicaré en detalle. La metodología. Primero necesitamos los datos. ¿Dónde podemos conseguir datos si no tenemos ni aerolínea, ni aeropuerto, ni somos un prestador de servicio? No sé si conozcan la plataforma FlyRadar 24, me imagino que sí. Entonces se obtuvo una licencia business para poder adquirir los datos de al menos de 3 años de antigüedad. Cada vuelo que salía y aterrizaba desde Bogotá en los últimos 3 años se descargaron, se creó un robot, un concepto llamado RPA, Robotic Process Agentic, mediante la plataforma Automation Anywhere para descargarlo. Se demoró como 3 días descargando toda la información. Se hizo un análisis exploratorio de datos para visualizar patrones y luego una ingeniería de características para incorporar nuevas variables que consideramos que podían ayudar a la precisión del modelo. Estas variables salieron de una librería de Python llamada Airport Data, Meteostat and Holidays. ¿Estas que traían? No sé, por ejemplo, la presión atmosférica, la temperatura, la dirección del viento y la magnitud del viento,
Y las holidays, en Colombia tenemos ciertos días festivos, entonces eso puede incurrir a más frecuencia de vuelos, los fines de semana, las vacaciones, todas esas variables eran de importancia. Se detectaron y se trataron los outliers o valores atípicos porque un evento ocurra uno en cada 10 años no nos va a hacer dañar el modelo. Se hizo una estrategia de partición y modelado de 80-20, 80% de entrenamiento, 20% de evaluación para evitar un overfitting o que el modelo en vez de aprender y predecir, memorice. Entonces, para evitar que memorice, se hizo esta partición, se evaluaron porque fueron 4 modelos al final y se compararon mediante métricas de MAE, RSME y R cuadrado. Las variables, como les decía, se obtuvieron variables meteorológicas, el viento, la dirección, magnitud. Sabemos de que los vientos pueden ocasionar un viento cruzado y las aeronaves tienen ciertas dificultades o no pueden operar. O el cambio de pista, de orientación de pista por los vientos, entonces se tuvieron en cuenta estas. La lluvia, temperatura, presión, operativas. Obtuvimos que, por ejemplo, la aerolínea, si era de low cost o era una aerolínea tradicional, si era de carga, si era de pasajeros, si era internacional o era nacional. El tipo de vuelo, lo mismo si era hacia algún destino dentro de Colombia o un destino en el exterior. Los horarios pico, de calendario, mes, día, festivos y estacionalidad, y una codificación sísmica para horas del día. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sabemos de que, por ejemplo, de enero a diciembre son 12 meses, pero de diciembre a enero es un mes. ¿Cómo podemos hacer entender a que el computador entienda esa diferencia? Mediante uso de funciones trigonométricas, sinusoidales y cosinusoidales, para que él entienda esa como característica, esa naturaleza de ya sea las horas, por ejemplo, que de la mañana a la noche, desde las 12 a la 1 o de la 1 a las 12, pueda comprender esas distancias de tiempo, no sea como valores ahí absolutos que no impliquen nada más. En el tratamiento de datos se hizo un análisis exploratorio de datos de horas pico. Podemos ver que dentro de los datos obtenidos, la distribución de salidas de Bogotá desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana es cuando más salen vuelos. Y vemos acá que a las 11 horas, a las 18 y a las 19 horas son de llegadas, que son más llegadas para el aeropuerto de Bogotá. Esto se tuvo en cuenta para crear variables y columnas binarias de que si era hora pico, si no, eran true y false, 0 y 1, para que el modelo pueda interpretar mejor esas relaciones. Ingeniería de características, aplicaron de geografía, cuánta distancia en línea recta hay entre el origen y el destino, el calendario y meteorología, y se trataron los outliers. Después del tratamiento de outliers, se decidió que el retraso máximo ha de ser de 200 minutos, que eso es más de casi 3 horas. Pues ya cuando un vuelo se retrasa mucho ya se cancela, es prácticamente otro vuelo. Y también vemos valores negativos, eso indica que salió antes. Y pues más de 50 minutos que sale o que llega antes, pues ya es raro que ocurra eso ya es otro vuelo, es un caso atípico. Se eliminaron los aerolíneas y aeropuertos con menos registros. Puede ser que algún vuelo haya aterrizado en Mérida y esté ahí en el registro, pero no nos interesa porque no hay vuelos recurrentes a Mérida. Lo mismo pasa con Viru, Bolivia y otros aeropuertos que pues serán solo ruido estadístico. Lo mismo con las aerolíneas, puede ser que apenas comenzaron o que fue un vuelo especial, un vuelo charter, entonces como Amazon Air con líneas aéreas o Qatar Airways Cargo. También se identificó cuáles son los días con más vuelos. En el caso de Bogotá son los lunes, miércoles y viernes. Los modelos evaluados, como les decía, son de árboles de decisión, todos, Random Forest, XGBoost, LikeGBN y His Gradient Boosting. ¿Cómo funciona? Ellos van a crear n árboles de decisión, uno les dice usualmente es de 500, y cada árbol va a tomar ciertas características, ciertos registros y ciertas dimensiones. Y a partir de esos los van a tratar de predecir la variable objetivo, en este caso el retraso ya sea de salida o de llegada. Y ya con
creando toda esa cantidad de árboles, los va a tratar de predecir. Entonces, cierta parte va a tomar, no sé, solo los aeropuertos, otra parte va a tomar los horarios de salida programados y para que obtenga todo y lo pueda predecir. A Random Forest, sus ventajas son robusto el sobreajuste, fácil de interpretar. Su desventaja es que es muy mala la precisión con datos muy grandes y es menos eficiente en cómputo. Recordemos que pues, no tenemos supercomputadoras, entonces necesitamos trabajar con lo que tenemos. Y pues si no es tan eficiente, nunca podría terminar un modelo Random Forest. XGBoost tiene una mejor optimización de memoria, tiene una mayor precisión, pero sus hiperparámetros se necesitan muchos ajustes y se puede sobreajustar, es decir, puede, en vez de predecir, puede memorizar. Como cuando a nosotros nos enseñaban las matemáticas que 2 por 3 es 6 y cuando nos preguntaban 3 por 2 no sabíamos porque habíamos aprendido cuál era el resultado pero no cómo llegábamos a él. Ese es el sobreajuste. La GBA es muy rápido en grandes datasets, por ejemplo el dataset que se obtuvo es de cerca de 700.000 vuelos. Alta precisión con poco consumo de memoria, lo único es que es sensible a valores atípicos, pero pues si se tratan, se eliminan, se hace una ingeniería de características, no habrá mucho problema. Y pues dice que es menos interpretable, pero pues eso ya es a consideración de el que lo use. Y el His Gradient Boosting es eficiente en datos grandes y manejo robusto de datos tabulares, pero es más lento que la GBM y requiere más ajuste. ¿Cómo se evaluaron? Tenemos la primera métrica que es el error absoluto medio, Mike Alpha Echo, que nos dice el error promedio en minutos. Es decir, si yo les digo que se obtuvo un error de Mike de 5 minutos, es que puede que tenga o 5 minutos más o 5 minutos menos de lo que se predijo. Es mejor, tiene una mejor compresión y es casi un uso comercial. El raíz del error cuadrático medio, Romeo, Mike, Sierra, Echo, él toma esta diferencia entre el valor real y el valor predecido, hace la sumatoria, antes de hacer la sumatoria los sube al cuadrado. Esto con el fin de penalizar los errores grandes. Entonces ahí podemos ver en el peor de los casos cuál sería el error. Y el R cuadrado es una variable adimensional que evalúa el grado de ajuste del modelo. Entre más cercano a 1 es que el modelo es mejor, tiene mayor correlación la varianza. Si es menor que 0, si es negativo, hacer cosas aleatorio o al azar sale mejor que usar el mismo modelo. Los resultados. Se evidenciaron que la GBM fue el de mejor desempeño. Se tuvo más de 4,8 minutos de salida y 5,5 de llegada. Tuvo una mayor precisión frente a otros modelos con un buen equilibrio entre exactitud y eficiencia. Si lo comparamos, por ejemplo, con Random Forest, tenemos casi un minuto de diferencia. Entonces, vemos de que la GBM fue el mejor que pudo, tanto para salidas como para llegadas. Aquí vemos que tuvo un resultado de 5,52 y Random Forest de 6,51. Pues, y lo mismo pues con el RMC y el R cuadrado. Entonces, con esto, ¿qué podemos hacer? Pues esto puede ayudar para el área de operaciones de aerolíneas, aeropuertos, identificar esos cuellos de botella de, digámoslo así, vuelos hotspot o vuelos calientes de que si el avión no sale, va a retrasar toda la operación del aeropuerto. Entonces, ese modelo podría implementarse en esos casos o para el usuario final. Por ejemplo, un ejemplo que tuve, para venir acá tuve que tener como 2 escalas y cada una como de 6 horas. Entonces, si yo hubiera podido elegir, bueno, una escala de 1 hora y usando este modelo, decir, alcanzo a no perder la escala, pues mejor, porque nadie quiere pasar 6, 7 horas en un aeropuerto. Entonces, para el pasajero final también puede ser práctico, poder decir, bueno, de pronto el de la escala de 1 hora no me ayuda, pero 3 horas, y si mi vuelo se demora, no sé, 1 hora y media, alcanzaría a tomar esa escala. ¿Cuáles son las limitaciones actuales? Dependemos totalmente de Flygrad. Si Flygrad nos está mintiendo, si Flygrad le falta información, no podríamos saber qué. Se excluyen casos extremos y falta de propagación de red. Hay un concepto llamado Alpha November Sierra Papa, Airport Network Speed Propagation, que es
este concepto lo hablaba en unos artículos, que es, si en hubs mundiales, hablemos de Houston, Nueva York, Río, hay un retraso, estos se van a propagar por todos los aeropuertos que están conectados a él y los subsecuentes a ellos. Entonces, al no tener en cuenta este concepto, pues es una limitación que tiene el modelo actualmente. Bueno, pues con esta investigación, ¿qué se concluye? Que el modelo IA mejora la predicción de retrasos en el aeropuerto El Dorado. El IGB demostró mejor precisión global. ¿Qué se puede hacer? Pues, si se tienen datos oficiales de aerolíneas, aeropuertos, operadores, pues el modelo va a ser mucho más preciso. Podemos utilizar modelos probabilísticos por incertidumbre y se podría escalar a otros aeropuertos, porque pues por ahora solo está focalizado al aeropuerto de Bogotá, pero si lo pudiéramos utilizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el de Río, en el de Nueva York, ya tendríamos como capturado esta propagación que les hablaba de diapositivas anterior, y el modelo mejoraría un montón. Estas fueron las referencias de la presentación, las demás referencias se encuentran en el artículo, y pues cualquier cosa, si les interesó el modelo o cosas por el estilo, el nombre de mi coronel Bayona, el director de la Escuela de Aviación del Ejército, está abierto para cualquier tipo de networking o colaboración futura. Muchas gracias.